Bien, vamos a continuar con la serie que nosotros estamos llevando, los domingos, que se titula En Guardia y Rescate por la Familia. Hoy vamos a estar estudiando el tema número 15 y yo quiero invitarle que vaya abriendo su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Quiero pedirle que ponga mucha atención al tema de hoy, ya que es un tema de los que conciernen de mucha importancia para todos. Vamos a estar leyendo en el versículo 3. Otra vez, hermano David, aquí me pasó algo aquí con la... Me ayudan, por favor. Vamos a estar leyendo en el versículo 3 y hoy el tema se titula Guiando a la familia en el orden de Dios. Guiando a la familia en el orden de Dios. Ese es el tema. El tema de hoy es el tema número 15. ¿Cómo guiar a la familia? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es lo que hemos aprendido conforme a la cultura, conforme a la tradición? Lo que me enseñaron en casa, lo que hemos hecho. ¿Estamos guiando a la familia en el orden de Dios? Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice en el versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí en cuestión humana no estamos hablando de quién vale más y quién vale menos, no, porque aquí la misma escritura dice que ni uno ni el otro somos, dice en el verso que estamos aquí mirando a continuación, dice en el verso 11, pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque el varón nace de una mujer, y para que nazca la mujer necesita un varón, y necesitamos unos de los otros. Y la cuestión de guiar a la familia es por cuestión de orden nada más, pero vamos a mantener ese orden. Acompáñenme a orar y vamos a pedir la sabiduría del Señor para que este tema sea guiado conforme a la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermano. Y vamos a estar orando, ¿verdad? Vamos a estar orando para que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos guiados siempre por ti. Dame gracia, sabiduría a mí para trazar la palabra, y da a mis hermanos la porción que cada uno de nosotros necesitamos para recibir esta palabra y para ponerla por obra, para aprender, Señor, lo que tú tienes establecido para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Dirigiendo a la familia en el orden de Dios. Escuche, en toda organización, en toda población o familia siempre habrá un líder. En todo, siempre va a haber un líder. Hay liderazgos buenos y hay otros que no son tan buenos. Hay unos que son funcionales y hay otros que son disfuncionales. Las naciones, las repúblicas, la República Mexicana, todas las naciones tienen un líder nacional, el presidente de la república. Era un equipo deportivo, hay un capitán, pero hay un director técnico también, hay un líder. En una empresa está el director de la empresa, están los gerentes, hay ese tipo de liderazgo que siempre hay. Aún en lo espiritual siempre hay un líder. En la iglesia, el que nos guía, el que nos dirige a toda verdad, a toda justicia, es el Espíritu Santo. En el reino de la maldad dice la Escritura que es el príncipe de la potestad del aire, el que guía a todos los hijos de desobediencia. Hay un liderazgo en todo, y en toda organización, en toda dependencia, en todo siempre hay, en la población siempre hay un liderazgo. En la familia, Dios ha establecido el liderazgo conforme a su plan en la familia, el cual este liderazgo le fue otorgado al varón, al padre de familia. Este le fue otorgado al varón, al padre de familia. Y vamos a hablar hoy de que hay familias disfuncionales.
¿Cuáles son las familias disfuncionales? Pues las que no están funcionando en el orden de Dios. Quizá el varón dejó su liderazgo, quizá fue negligente a su liderazgo. Y alguien tiene que poner orden en la familia. Alguien tiene que guiar a los hijos, y a veces pues lo toma la mujer, porque el hombre no toma su posición, no toma su postura, no guía en oración, no consuela, no abraza, no aconseja. El varón ve a los hijos a veces hacer berrinches y hacer cosas y no entra en acción. Alguien tiene que entrar, entra la mujer, pero eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el hombre sea el que esté alineado con Dios, y alineado con Dios establezca el liderazgo en amor y dirección del Espíritu Santo. Esas son familias disfuncionales, donde el hombre es negligente y deja su liderazgo. Otra familia disfuncional puede ser que el liderazgo al hombre se lo quitó la mujer. Se lo quita. Y la mujer es la que lleva los pantalones en casa, y la mujer es la que dirige. Y eso es totalmente disfuncional en el orden de Dios. La mujer es ayuda idónea, y no estamos menospreciando que también haya mujeres de autoridad, porque hay mujeres de autoridad y tienen autoridad y es válida su autoridad. Pero esa autoridad va en sujeción al hombre. Si el hombre está sujeto a Dios, porque hay cosas que el hombre no está sumiso a Dios. Y vamos a hablar de cómo se dirige una familia en el orden de Dios, porque vamos a hablar también de que hay familias que vienen arrastrando con costumbres de autoridad. Costumbres que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Costumbres que a veces se dice, por ejemplo, en los ranchos de la sierra se acostumbra hasta el día de hoy que a corta edad, 12, 13, 14 años, se van con los novios, y la costumbre es de que el novio, una vez siendo ya esposo con la jovencita está obligada a plancharle su ropa para que el otro se vaya de coscolino a un baile. Y esa es la costumbre. ¿Ya? ¿Alguien se rió como que no le agradó mucho por ahí? Esa es la costumbre, se les planchan, y el otro llega y me planchas porque hay baile en el rancho aquí cerca y me plancha. Y la otra, sí. Y ¿me vas a llevar, viejo? ¿Cómo que voy a llevar agua al río? No voy a llevar agua al río. Allá hay muchas. Esas son costumbres. Son liderazgos disfuncionales. No está en el orden de Dios eso. No es la forma correcta. Ahora nosotros somos cristianos y debemos de guiarnos al liderazgo establecido por Dios. Hay familias entonces con costumbres de autoridad hereditarias, así se hereda, según el entendimiento humano, según así se entienden. Hay familias incluso con culturas de origen. Por ejemplo, nuestra cultura mexicana es diferente a la cultura medio oriental, donde en Medio Oriente la mujer poco tiene validez su voto. Y aquí es diferente. Por eso es que debemos de entender que la Biblia tiene leyes universales, tiene mandamientos universales. No matarás, como amar a Dios, como sujetarnos. Esos son mandamientos y leyes universales. Pero quiero que entiendan que la Biblia tiene consejos locales, conforme a la cuestión de la cultura, de los orígenes y tradiciones de las poblaciones, que a veces no aplican para nosotros, pero hay mandamientos universales. Como el liderazgo es universal, en Dios el liderazgo es universal. Quiero que sepan, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. En la cita que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, aquí habla del liderazgo en la familia que se debe de establecer en el orden de Dios. Pero esta población de Corinto era una población con una cultura muy diferente a la cultura mexicana. Y no podemos establecer las culturas de allá a las culturas de acá. El mandamiento es universal, ciertamente el varón es cabeza, sí.
Pero debemos de entender que a veces también la Biblia habla cosas que nosotros tenemos que buscarle el entendimiento, a ver a qué se refiere. La cultura de allá, sobre todo en esa población en Corinto. En la población de Corinto las mujeres eran muy liberales. Había una diosa ahí, de tantos dioses que tenían, dioses griegos, había una diosa que se llamaba Afrodita. Esta diosa era conocida como la diosa de la fertilidad o del sexo con libertinaje. Y quienes oficiaban los rituales en este templo de la diosa Afrodita no eran hombres, eran mujeres. Cada año se ofrecía un sacrificio, un voto. 1000 mujeres se rapaban la cabeza. Y con esto se daba a entender que eran mujeres sacerdotisas de aquella diosa y estaban disponibles a cualquier invitación sexual en lo moral. Si una mujer le invitaba, estaba dispuesta, lesbianismo. Si un hombre le invitaba, otro hombre estaba dispuesta, incluso orgías. Estaban dispuestas y las mujeres estaban dispuestas a eso. Cuando llega el evangelio del apóstol Pablo a aquella población, muchas de estas mujeres se arrepienten. Y para diferir de las mujeres que seguían siendo rapadas, para tener ese entendimiento de aceptación al libertinaje, pues se cubrían la cabeza. De hecho, ya la cultura de Medio Oriental es cubrirse la cabeza. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque este es el tema que también tiene que ver aquí a qué se refiere. Ahora, vamos a ver. En esta población de Corinto, Pablo anima a todos los habitantes de aquella población, sobre todo a los cristianos de Corinto, los anima a que imiten el modelo de Dios en el gobierno de Dios, en la familia. En aquella población las mujeres estaban acostumbradas a ellas ser sacerdotisas, ellas mandar, ellas tener el control de la familia. Incluso si eran casadas, no importa, si eran casadas y aún así tenían en su corazón el deseo de hacer voto a la diosa Afrodita. Viejo, pues ¿qué crees? Este año me voy a rapar la cabeza porque voy a ser sacerdotisa. Ah, no, está bien, vieja, ve. Eso era la cultura de ahí. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo 11, el apóstol Pablo invita a la población para que tengan el modelo de Dios, ya no como antes. Usted dirá, ay, estos corintios qué bárbaros. ¿Sabe que también en la cultura mexicana hay algo de eso? De que hay hombres que están casados y pueden seguir teniendo amante o otra mujer. O hay mujeres que están casadas y no hay problema, pueden ser, según ellos, mientras tanto que no los descubren. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dice el verso 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que les dice a los pobladores de aquella región. En el versículo 2, Pablo extiende una felicitación a los cristianos de la iglesia en Corinto, porque han sido atentos al consejo que el apóstol Pablo les da. ¿Saben qué? Los felicito porque me ponen atención a los consejos que yo les doy y los acatan. Los felicito. Vea lo que dice el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Oye, el apóstol Pablo nos aconsejaba esto. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea, ¿saben qué? Los felicito. Pero el versículo 3 inicia precisamente con un pero. Y ahí es donde el apóstol Pablo enfatiza que había un problema en la población de Corinto. Tomaban los consejos del apóstol Pablo conforme a la palabra, conforme a la escritura, pero las mujeres seguían teniendo el liderazgo en la casa. Así estaban acostumbradas, la cultura así les había enseñado. Pero en Cristo Jesús es diferente. Y no estamos hablando de un machismo, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de nada de eso, sino el orden de Dios. Y dice el versículo 3, vea cómo inicia. Pero, que es el versículo que nosotros leímos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Saben qué? Los alabo, corintios, porque me han puesto atención en los consejos que les doy. Pero veo que siguen habiendo un
desbalance, un descontrol. Sigue habiendo un desequilibrio en el orden del liderazgo en la familia. Veo que el varón no está fungiendo como cabeza. Veo que la autoridad la lleva la mujer. Y lo que la mujer dice, eso se hace. Y el otro se sujeta. Entonces no estoy diciendo que no valga nada. No. Hemos enseñado otras enseñanzas, valga la redundancia, donde la mujer es ayuda idónea y ambos a dirigir la familia. Pero a veces el hombre es negligente o a veces la mujer quita el liderazgo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer el versículo 4, pero antes quiero que me ponga atención. Porque en este versículo 4 habla de cabeza como parte del cuerpo físico. Habla de la cabeza, pero también habla de la cabeza como una figura de liderazgo. La cabeza, el líder. Este versículo 3 estamos leyendo que totalmente habla de cabeza en figura del líder. Cristo es la cabeza del varón, figura de líder. El varón es cabeza de la mujer, figura de líder, de autoridad. Dios, cabeza de Cristo, líder, autoridad. Pero hay partes que habla de la cabeza de aquí, del cuerpo físico. Y es ahí donde algunas congregaciones cristianas han entrado en confusión y no han entendido el diferir esto. Y el versículo 4 dice de la siguiente manera. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Algunos pareciera que entienden que si un varón ora con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza a esta cabeza. No, si ora con esta cabeza descubierta, afrenta la cabeza que menciona el versículo 3. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. Si ora con la cabeza descubierta, ora y afrenta a su cabeza a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo afrenta? ¿Por qué lo avergüenza? ¿Por qué? Ok, le explico. Porque en Corinto, sí, aquí dice la escritura, dice la cabeza cubierta, me corrijo, cubierta. En Corinto se entendía y se daba a entender que si un varón traía velo, con eso el varón estaba diciendo que quien llevaba la autoridad en casa no era él, era su esposa. En Corinto se miraba a algún varón con la cabeza cubierta y todos decían: en la casa de este manda su esposa. Y lo que su esposa se dice, eso se hace. Y al violentar este mandamiento de la palabra de Dios, si algún varón salía o iba a la iglesia o oraba así con la cabeza cubierta, afrentaba su cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Muy bien. Aquí no habla, cuando habla de cabeza, en este versículo no habla de la misma cabeza de la figura del cuerpo. Habla de una cabeza, aquí la figura del cuerpo, pero habla de otra cabeza que es Cristo, ¿verdad? Esto lo podemos nosotros entender si lo leemos en unas traducciones bíblicas más sencillo, lenguaje más entendible, más como lenguaje actual, como vamos a ver cómo dice este versículo 4 en el versículo, en la traducción de lenguaje actual. A ver qué es lo que nos dice ahí. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza cubierta, le falta el respeto a Cristo. Ahí lo dice más claro. A Cristo, porque Cristo es su cabeza. ¿Por qué le falta el respeto? Porque está dando a entender que en aquel tiempo, en aquella población, en aquella cultura, el hombre que se ponía el velo en la cabeza, con eso daba a entender que quien tenía la autoridad en casa era su mujer. Ahora, en el versículo 5 vamos a ver la escritura, como dice aquí esta parte, para entenderlo un poquito más. Pero toda mujer que ora o profetiza, escuche, aquí es diferente, con la cabeza descubierta, se quita, afrenta su cabeza. Algunos pudieran decir: ponte el velo porque si no afrentas tu cabeza a esta cabeza. No, no es esa cabeza.
se pone el velo en esta cabeza. Pero si no se lo pone en esta cabeza, afrenta a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? ¿Quién es? Su esposo. En aquella población, en aquella cultura, si la mujer salía sin velo, todos decían, ya vemos quién manda en esa casa. O imagínate, ven pasar por la calle un matrimonio, el esposo traía el velo y ella no. Por enterados todos. Aquí quien lleva los pantalones es ella. Por enterados. Eso es, aquí se refiere, afrenta su cabeza. Este versículo, si nosotros lo leemos en la misma traducción del lenguaje actual, el versículo 5, vamos a ver cómo dice. A ver si se refiere a la misma cabeza, porque debemos de entender la Biblia. Mire, esto es muy preocupante porque al no entender la Escritura, la palabra de Dios, al no dedicarle tiempo a la palabra de Dios, se enseña en algunas congregaciones cosas al simple entendimiento humano y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Y este mismo versículo, vea lo que dice: y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Ahí lo dice más claro. ¿Por qué? ¿Por qué le falta el respeto? Ahí mismo lo dice. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. ¿Por qué? Porque en Corinto se afeitaban la cabeza las mujeres para ofrecerse como sacerdotisas a aquella diosa llamada Afrodita. ¿Eso está en la Biblia, pastor? No, búsquelo en la historia. Eso está en la Biblia, se afeita. ¿Pero por qué se afeitan? ¿Por qué se afeitaban? Usted tiene que buscar, usted tiene que leer. Usted no se tiene que quedar nada más con lo que el pastor le dice aquí. Ore a Dios, busque de Dios, pida dirección al Espíritu Santo, entienda la palabra, busque dirección del Señor. Busque, porque por no entender que hay cosas que están establecidas para cierto lugar geográfico, para cierta población, hay quienes vienen y traen aquel tipo de enseñanzas y las acomodan como cultura a la cultura mexicana. Y no es eso. Si la mujer salía en Corinto con la cabeza descubierta, le faltaba el respeto al hombre. ¿Por qué? Porque cualquiera se le podía acercar y decirle: oye, ¿estás libre esta noche? ¿No crees que aquella volteaba y le decía: ¿cómo ves, viejo? ¿Me está diciendo? No, el viejo ya sabía que si se rapaba la cabeza o que si andaba sin velo, estaba diciendo, mandando un mensaje a la población. Hombres, mujeres, porque había lesbianismo, todo eso que se movía en Corinto era una porquería que se movía. Si la mujer salía así con su esposo, estaba dando un mensaje a toda la población y cualquiera podía acercarse, aún estando su esposo con ella, cualquiera podía acercarse y decirle: vámonos, ¿no? Pues vámonos. Ahí te veo al rato, viejo, en la casa, ve lavando los platos. Esa era la cultura ahí. Había lesbianismo, había homosexualismo, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todo eso. Llega el Evangelio, llega la palabra de Dios, llega Cristo, salva a la gente. Para muchas personas el lesbianismo, el homosexualismo y la autoridad en la casa que lo lleve la mujer, dicen: no, eso no se quita. ¿Sabe que sí se puede? Incluso si nosotros leemos aquí el mismo 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Ahorita vamos a volver ahí, capítulo 6 versículo 9. Dice así de la siguiente manera. Esto no lo tenía anotado, esto viene aquí rápido, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mire, ahí en Corintio había fornicarios, había fornicación, había adulterio, que era el pan del día. Dice, retomo el 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, porque había muchos dioses paganos, ni los adúlteros, escuche, ni los afeminados, escuche, ni los que se echan con varones. ¿Sabe qué era todo lo que había en esa población? Todo este tipo de perversiones.
Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lea con cuidado el verso 11, porque dice: y esto erais algunos. Aquí había todo ese tipo de gente. Pero vea lo que dice a continuación: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Llega el evangelio y en aquella población los afeminados se arrepintieron, las lesbianas se arrepintieron, los idólatras se arrepintieron. Pero, dice el apóstol Pablo, regresando al capítulo 11, el versículo 3, dice: pero, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Pero en eso han batallado un poco. Ya son arrepentidos, pero la autoridad la sigue llevando ella. Y ahí tienen que entender eso, dice el apóstol Pablo. Tienen que entender, si la mujer sale a la calle sin el velo, aquí en Corinto así se tiene entendido. No debe ni siquiera orar, es más, ni siquiera debe entrar a la iglesia. Si una mujer en Corinto entraba a la iglesia cristiana sin velo, desde que entraba, todos los hermanos volteaban y la miraban y decían: ¿entendidos? ¿Enterados? Muy bien, ya sabemos quién manda en tu casa. Ahora se ha malinterpretado esta parte de la escritura y se ha enseñado en algunas congregaciones que la mujer debe forzosamente usar velo por eso. No es porque no es más santa ni menos santa por eso. No, era por esto. Ahora podemos entender, y hay hermanas, aquí ha habido hermanas que han llegado y me dicen: pastor, es que así me enseñaron. ¿Puedo traer velo? Tráigalo, hermana. Pero debe entender por qué. No era por eso. No, hermana, es que tengo de todos colores. No importa, sígalos teniendo, o úselos si quiere, no hay problema. Mas no me ponga como principio de vestuario a las mujeres de esta congregación. Deben de entender por qué y para qué era. Ir a la iglesia no se trata que el predicador nada más levante la voz y sea eufórico y parece que aquello se puso bueno espiritual porque el pastor se quitaba el saco y paz. No, espérenme. Venimos a la iglesia para aprender de la palabra de Dios, para conocer más cómo amar a Dios y cómo caminar en el orden de Dios. Y esto habla de la autoridad que Dios le dio al varón. Eso es de lo que aquí habla, de la autoridad que Dios le dio al varón. En aquel tiempo así se mostraba. ¿Sabe que en estos tiempos también se muestra falta de autoridad en los varones? En aquel tiempo era el vestuario, el velo. En estos tiempos hay vestuarios que a veces hay mujeres casadas que se ponen una ropa o muy entallada o muy corta o muy descotada, y a veces hasta a la iglesia van así, y ahí no falta quien diga: uy, la prudencia que no cabe en ella, que quepa en él, o sea, es su esposo, que le diga algo. O sea, pero si la señora se siente bien mostrando mucho ahí, o bien pegada a la ropa, tampoco, no te vayas al otro extremo, viejo. Dame libertad, así me siento bien, no me digas nada. Uy, pues ¿quién lleva la autoridad? O sea, no necesitamos estar en Corinto. También aquí hay un que otro Corinto, es una que otra Corintia, así en ese sentido. Entonces, estamos hablando de el respeto, el pudor, la autoridad, la posición. Eso es de lo que la Biblia habla. ¿Estamos entendiendo? Bien, así que varones, con todo respeto, amor de Dios, usted le puede decir a su esposa: amor, es que ese pantalón se te deja ver todo. ¿No tienes un blusoncito largo que te tape atrás y adelante? No tengo, viejo. Pues vámonos para el tianguis, ahí te voy a comprar uno. Es que no tengo, viejo. Pues ponte otra cosa, ¿no? Para que así no le falte al respeto al marido, porque sale a la calle y cualquiera le puede decir de cosas, al cabo que al marido la anda luciendo así. ¿Estamos entendiendo esto?
Entonces hay autoridad delegada en varios sentidos en lo que es la familia. Ahora, aquí la mujer dice, si la mujer no se sujeta, dice, es como que esto era lo que pasaba. Ahora, el versículo 6 que nosotros estábamos leyendo dice, porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello. O sea, si no se cubre la cabeza para dar a entender, en Corinto eso era la autoridad. En Corinto el velo, eso era lo que mostraba. La mujer con el velo así mostraba respeto, sujeción al esposo. Así era como se mostraba en Corinto. Soy una mujer casada que respeto al esposo. Soy una mujer que no estoy a la disposición de todos. Tengo un esposo. Y si él me dice que no lo haga, pues no lo hago. Ya muchos años vivimos sabiendo de la diosa Afrodita y de todas esas cosas. Ahora conocemos de Cristo. Ahora ya no lo hago. Pero si no lo hacía, dice el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, porque alguien le pudiera decir, oye, ¿te puedes cubrir la cabeza, por favor? Ya no eres una mujer. No, es que yo así ando a gusto. No, es que en el orden de Dios las cosas son así. Así era allá en Corinto. Bueno, apunto para allá, no sé si quedaba para acá o para allá. Así era en esa población. Y dice el versículo 6, lo retomo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿te da pena que te vean con rapa? Qué pena, se van a acercar todos a decirme que si estoy dispuesta. Qué pena, yo no soy mujer de la calle. ¿Te es vergonzoso eso? Sí, así de vergonzoso es que quieras tomar la autoridad que no te corresponde. Sujétate. ¿Qué tiene de malo? Ponte el velo. Y bueno, eso es lo que la Escritura dice. Nosotros podemos entender, aquí no estamos hablando de que lo vamos a aplicar a esa cultura medio oriental. No, esa era la forma allá de usar el velo. Esa era la cultura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esa es la forma como se visten las mujeres con el velo. Como yo les decía hace un momento, hay mujeres casadas donde en su familia ella es la autoridad. Por varias razones. Una, él quizá es negligente, ha sido descuidado y es muy diferente a que nosotros tomemos la decisión, la autoridad, a que contemos con el apoyo. Voy a decir una frase que es muy común en las familias y quiero que sepan, varones, que tenemos que ir erradicando esta frase de nuestro vocabulario, en el sentido que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Ahí va un joven adolescente y le pregunta al papá, oye, pa, o la niña adolescente, sí, hija, ¿puedo ir al cine con el que me anda pretendiendo? E inmediatamente el hombre, no sé, dile a tu mamá. Desde ahí le van dando la autoridad. O sea, no estoy diciendo que no tomen, no, espérame, varón. ¿Y la autoridad que Dios te dio? ¿No tienes capacidad tú para decirle, a ver, hija, siéntate? ¿Con quién vas? Pues ¿quién más va? Nada más él y yo solos. ¿Y cómo se llama la película? Ciegos en la oscuridad. Oh. Y se acabó la película. ¿De qué se trató la película, hija? No sé, solo sé que se le cayó un bracket al plebe. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Ahora, cualquier permiso. Oye, pa, no sé, dile a tu mamá. No estoy diciendo que la mamá no tenga voz ni voto, entiéndame. Ahí le va. A ver, ¿y con quién vas? ¿Y quién más va? ¿Y qué van a hacer? A ver, lo voy a platicar con tu mamá. Fíjate que yo de entrada no estoy de acuerdo, puede decir el varón. ¿Puedes investigarme quién más va? Ok, oye hermana, también va. Oye, ¿y qué van a hacer? Oye, fíjate que así. ¿Cómo ves? Son chamacos sanos, los vamos a dejar ir.
Oye, ¿cómo ves? Los chamacos son largos y se estiran. ¿Los dejamos ir? No, yo creo que no. La autoridad. Aquí cuando yo dije, cuando se acerca la jovencita, la adolescente o el adolescente a pedir un permiso, oye pa, no sé, ve, dile a tu mamá. Todas las mujeres se rieron, en la mayoría como que les sonó familiar eso. ¿Y la autoridad? ¿Qué pasó? ¿No tenemos voz y voto? Entonces, oye, el chamaco está haciendo berrinche y la esposa está esperando que el papá tome un actuar. No estoy diciendo que vaya y lo agarre y le dé sus, si se las ganó está bien. La Biblia dice, pero lo primero es que, a ver hijo, espérame. Ayer precisamente estábamos recordando de las primeras nalgadas que le di a Gonzalito. Y me dice mi hijo, sí me acuerdo, padre, dice, era por una pelotita que yo quería, dice, de esas máquinas, estábamos en el otro lado que le echábamos una cora y salió una pelotita y adentro de esa pelota traía otra pelotita y adentro traía otra pelotita y adentro no traía nada. ¿Y por qué me diste, pa? Porque yo te decía, la máquina funciona con coras, no traigo, espera que paguemos algo y luego nos dan y te compro la pelotita. Y me decía mi hijo, y no entendía yo eso. No lo entendías, te decía yo. Pero es que ahora lo entiendo. Sí, después de 3 nalgadas y 15 años lo entendiste. Entonces yo y mi esposa me decía, es que el niño está haciendo un berrinche, ya se salió de control. Y yo iba y le decía, hijo, ¿entiendes que te amo mucho? Sí, pero quiero la pelota. Hijo, escúchame, ¿entiendes que te amo mucho? Sí, pero escúchame, te amo mucho, no quisiera darte unas 3 nalgaditas, pero es que te las voy a tener que dar. Pero papá, es que te las voy a dar si no guardas silencio. Pero es que, le digo, te estuve ministrando por casi media hora, no hiciste caso. ¿Qué hiciste, pa? Fuimos al baño, ¿te acuerdas? Y allá te di 3 cucharaditas para que se te quitara la tos. Saliste sin tos, le digo, calladito, comiste pero bien rico, bien sabroso. Pagamos y al final por ahí andaba una monedita de esas llamadas coras y te compré la pelotita. Y de haber sabido después, sí. Le digo. Pero sabe que hay padres de familia que está el berrinche, está el chamaco y la mamá desea que el esposo tome cartas en el asunto. En el amor de Dios, en el temor de Dios, en el orden de Dios. Y el papá, bien, gracias. Nomás no actúa nada. Y la mamá ahí desesperada, hijo, es que el niño, pues dile tú, mija, mi hijo, tienen un cierto respeto de autoridad contigo. Pues dile. Y a veces lo que hacemos los varones es, ¿te calmas o le hablo a tu mamá? ¿A quién le está dando la autoridad? Vuelvo a repetir, no estamos diciendo que se le quita la autoridad a la mujer, no, la mujer tiene autoridad. Pero en cuestión de orden, ¿a quién puso Dios primero? Tomemos nuestro lugar y hagamos las cosas en el orden de Dios. Y los varones dijeron, ay, se oye autoridad ahí, ¿no? Como que se oye autoridad ahí en los varones, ¿no? Bien, ahora estamos entonces estudiando esta parte. En una familia funcionalmente hablando, escúcheme bien, en una familia funcionalmente hablando, en el orden de Dios, es el varón quien debe de estar alineado con Dios y así llevar el liderazgo en amor junto con su ayuda idónea. En amor, no estoy hablando de exaltarse y con el cinto y las cosas aquí porque así se hacen. Así me pegaba mi papá y así te pego yo. No, espérame, ahora somos hijos de Dios y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, amén. Por eso voy a estar repitiendo continuamente, no estoy diciendo que la mujer no tenga autoridad, pero son sumisas a los esposos. Y las esposas dijeron, ay, ahí se oye sumisión, ¿verdad, hermano?
Se oye como que hay sumisión ahí, como que se oye orden de Dios, ¿verdad? Ahí está, ya ve. A ver otra vez. Bueno, ahorita vamos a ver una parte de la escritura bien interesante. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén, hubo un descontrol y hubo una enemistad puesta entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Hubo un descontrol, hubo algo ahí que se salió de los planes de Dios. Satanás pone también descontrol en las familias para que no se lleve a cabo el orden de Dios, que el hombre es el que debe de tener la autoridad. Oye, viejo, ¿sí? Tengo flojera ahora. ¿Qué te parece si no vamos a la iglesia y mejor nos vamos a echarnos un buen desayunito allá al lugar donde tú y yo ya sabemos? Oye, suena bien. Bien. El hombre debe de decir, no, espérame, Dios ha proveído para hacer un buen desayunito en casa. Te puedo invitar a comer algo, mi amor, saliendo de la iglesia si quieres. Pero hoy es el día del Señor. Vamos a ir a la casa de Dios. Oye, pa, pero es que lo que mi mamá dice está bien, se oye bien. Hijos, hoy es el día del Señor. Vamos a ir a la casa de Dios. Oye, ma, es que ya tu papá dijo que vamos a ir y vamos a ir. O invirtiendo la historia. ¿Y para dónde vamos a ir? Ya mamá dijo que hoy no vamos y que vamos a ir al desayunar donde siempre vamos. ¿Qué vamos a hacer, papá? Pues ya dijo tu mamá, vámonos al desayuno. Eso no está en el orden de Dios. Queremos la bendición para nuestro hogar. Entremos al orden de Dios. Entremos al orden de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Que Dios haga. Vamos a leer en Génesis capítulo 3. ¿Cómo fue que Satanás pone un desorden en la mujer desde la caída? El capítulo 3 se titula en el versículo 1 diciendo la desobediencia del hombre cuando se apartan de Dios. ¿Sí? Se apartan de Dios. El hombre en autoridad debería de haber estado al cuidado de la mujer. Muchos estudiosos bíblicos se preguntan, ¿y dónde estaba Adán cuando la mujer fue tentada? También fue negligente y no cuidó. Y cuando se pone el asunto de las enemistades, vamos a ver en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, los dolores de parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Escuche lo que dice. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa y tu deseo será para tu marido? Y al final recalca, pero él se va a enseñorear de ti. Este versículo leído en la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver cómo es que Satanás pone un desorden para quererlo llevar a cabo en la mujer. Dado que la mujer fue la que Satanás la llevó a la desobediencia, le dijo, ok, voy a poner algo en ti. Vas a desear algo en tu corazón. Ahora vamos a ver qué dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás, vea lo que dice esto, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Quién puso eso de que el marido gobernará sobre la mujer? ¿Quién lo puso? A ver, dígalo con convicción. Pero el marido debe gobernar en amor, no con violencia, con sujeción a Dios, porque él también tiene cabeza. Nosotros no andamos descabezados. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Ahora, y la mujer dice va a desear controlar al marido. ¿Usted conoce mujeres que desean controlar al marido? A ver, ¿quién dice sí conozco? ¿Habrá aquí alguna mujer que desee controlar al marido? Es en otras iglesias. Aquí como que están guiadas en el orden de Dios, ¿verdad?
Óyeme bien, mujer, lo que te voy a decir de parte de Dios. Sigue haciendo eso y no verás el respaldo y la bendición de Dios en tu familia. Y nada más algunas mujeres dijeron amén. Sigue tratando de controlar a tu esposo. Y óyeme bien, esposo, lo que te digo. Sigue cediendo el liderazgo. Sigue acatando lo que tu esposa dice sin buscar la dirección de Dios. Y no verás la bendición de Dios en tu familia. No estoy hablando de machismo. Estoy hablando de orden, de amor de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en la familia? No, yo también. Bueno, la mujer va a desear controlar al marido, pero es tu marido quien va a gobernar. ¿Cómo? En el orden de Dios. Porque el hombre también tiene cabeza y se llama Jesucristo. Y en el amor, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo y dio su vida por ella, así el hombre ama a la esposa y se entrega por ella y la cuida y la protege y la abraza y la consuela y la aconseja también. No la hiere, no la lastima, no es áspero con ella, no le dice las palabras que le duelen. Muestra la autoridad pero en amor. Muestra la autoridad pero le dice: aquí estoy para ayudarte, aquí estoy, yo te abrazo, yo oro por ti, yo te bendigo. Pero se hacen las cosas como Dios dice. Y los hombres dijeron amén. Bueno, el matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? Bueno, es donde es costumbre que la mujer mande. Las mujeres que mandan en casa, y hay casos especiales. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son viudas. Pues ellas tienen que tomar el liderazgo. Hay mujeres que son solas. Hay mujeres que fueron abandonadas por sus esposos. Caramba, alguien tiene que tomar el liderazgo. Y pues tienen que entrar las mujeres. Tiene que aclararse todos estos puntos también. Pero las mujeres que tienen cabeza, figurativamente hablando, de autoridad, es la cabeza. Pero si la cabeza cede el liderazgo, o se lo quitan porque la mujer desea controlar al marido. Si el hombre lo cede por negligencia, por flojera: estoy bien ocupado, vieja, encárgate tú. Oye, pa, es que necesito, estoy bien ocupado, hijo. Tu mamá te va a decir: aguas, varón, aguas, estás bien ocupado. Y el permiso y los hijos no valen más. ¿Sabe que hay hombres que trabajan tanto para su familia que descuidan a su familia? ¿Trabajan tanto para sus hijos que descuidan a sus hijos? ¿Hay varones aquí que sus hijos les tengan confianza? Hay varones que sus hijos se acercan y le digan: pa, ¿puedo hablar contigo? Fíjate que en la escuela me pasó esto, hice lo otro. Oye, pa, ¿puedo hablar contigo? Me dice mi hijo. Sí, hijo. Fíjate que hay unos morros en la escuela que me quieren dar. Le digo: pues no te dejes, dales con unción. A ver, ¿por qué pasa eso, hijo? Es que ya vemos varios pelochinos. Y por ahí una muchachita dijo que el pelochino la había invitado a salir. Pero resulta que la muchachita pues tiene novio. Y el novio, el primer pelochino que se encontró, dijo: este me la paga. Y dijo: pues me encontró a mí, dijo. Y luego entraron los morros, dice, así en el vocabulario de ellos. Entran los morros, dice, mis compas, dice: órale, el chino no está solo, éntrale. ¿Y qué pasó, hijo? No, dice, al final se aclaró, dice, que era otro chino. No, pues que le den al otro chino. Dije, pues, no, tampoco, ¿no? Y le digo: ¿y ya arreglaste bien las cosas ahí? Sí, pa, no te preocupes, ya todo está bien. Ok, mira, Dios te dé gracia y sabiduría, ten cuidado. ¿Tus hijos te platican las cosas, varón, padre de familia? Oye, pa, fíjate que en la escuela unos morros ahí traían ahí un churrito de marihuana y pues me ofrecieron. A veces te dicen que le ofrecieron, pero a veces no te dicen que la aprobaron. Y si te dijeran que la aprobaron, ¿qué harías? ¿Sobre bofetadas? No, cuidado.
con amor. Pero ¿sabe? El matriarcado en la familia se va mirando a aquellas familias donde la mujer manda. Los hijos crecen. ¿Con qué figura cree que crecen los hijos? El varón crece con la mentalidad de que cuando se case, quien va a mandar es su esposa. La niña de aquella familia toma postura de autoridad. La niña. Y ella, y tú aquí, y tú acá, y tú haces aquí. Y la niña de la familia empieza a mandar a los hermanitos, aunque sea la niña menor. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿De dónde creen que lo aprendió? ¿De dónde creen que lo aprendió? Y eso se llama matriarcado. Eso no está en el orden de Dios. Aguas. El patriarcado es donde es la costumbre que el hombre mande, pero a veces el patriarcado se sale de su orden y los hombres utilizan machismo o autoridad bajo violencia. Tampoco ese patriarcado está bien. No, debe de ser. Ya en Cristo somos guiados por el Espíritu Santo. Pero hay otro punto en la familia. ¿Sabía que hay otro que se llama filiarcado? Y el filiarcado es donde los hijos mandan. Y el chamaco hace berrinche y se tira y logra que los padres hagan lo que él dice. Y el filiarcado es cuando ni el papá en primer lugar, que es la autoridad, no hizo nada como cabeza, no hizo nada. La mamá se le llena la cabeza de humo y no sabe qué hacer tampoco, y con tal de que haya paz en el hogar y que aquello se acabe, pues le dan al chamaco lo que él quiere, en vez de haberle dado una buena aconsejada con voz de autoridad. No se sujetó. La escritura dice que Dios hizo un par de almohaditas y las puso ahí en una partecita de atrás del cuerpecito, y con amor, hijo, ¿sabes que te amo? Sí, pero espérate, escúchame. Todo lo que a ti te duele, a mí me duele. Las nalgadas duelen. La varita duele. A mí me dolería mucho tener que llegar a eso. Por favor, obedece. Ok. Si el niño ve que realmente no hizo nada. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Elí le decían: oye, Elí, es que tus hijos hacen y deshacen a las puertas del templo? Y Elí les decía: no, hijos míos, no es buena fama esto que oigo de ustedes, no lo hagan. ¿Pero los estorbó? No. Así a veces hay padres: no, mi hijo, mira, no lo hagas. ¿Pero los estorbó? ¿Y la autoridad? No estoy diciendo que violentes a tus hijos, no estoy diciendo que maltrates a tus hijos. Primero hay que hablarles, primero hay que corregirlos. Quizá quítale un jueguito, quizá quítale algo. Cúmpleles la disciplina. Si le dices: no vas a tener este juguete, no vas a tener por cierta hora, por cierta cantidad, cúmpleselo. Si llegó al punto de que sigue con aquello y el berrinche se sale entonces dile: hijo, me dolería mucho tenerte que dar un par de nalgaditas. No quisiera hacerlo, créeme. Pues, mi papá siempre dice lo mismo, pero nunca me da nada. Pero de repente, en el amor de Dios, cuando después la autoridad llega: hijo, obedece, si no, ya sabes. Pero nada, las cosas son así. Ok. Nada de decir: viejo, es que el niño, arréglatelo, mijita, tuyo. Es que yo, mira, arréglatelo. Como que te tiene más miedo a ti. Como que han visto esa película, ¿eh? Bueno, vamos a ver la escritura, a ver qué dice en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Espero en Dios me estén entendiendo. No estoy enviándolos a que hagan violencia, ¿no? Ni machismo, ni pisotear a la esposa, ni maltratar a los hijos. No, porque también nosotros tenemos cabeza, liderazgo, Cristo. Y Él como Padre no nos trata así. Primero nos habla con amor. Pero ¿cuántos saben que Dios también disciplina a sus hijos? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1.
Aquí hay partes e instrucciones muy importantes. Yo quisiera que usted lea el título ahí como dice en su Biblia. Deberes conyugales. Desde ahí se está hablando de que habla a los cónyuges, a los esposos, a la familia. Y aquí habla tanto de cónyuges que tienen su pareja que es cristiano o cristiana, o su pareja que no es cristiano o cristiana. La Biblia habla para todo. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y quiero aclarar que este versículo 1 habla para las esposas que tienen esposos inconversos. ¿Sujetas a sus maridos en qué sentido? Yo recuerdo una ocasión hace unos 4 o 5 años atrás, nos invitaron a predicar a una congregación aquí en Nogales, y se acomodaba el horario para predicar acá también. Y en aquella iglesia llegó una mujer con un ojo lila, morado, y la esposa del pastor de aquella congregación: muy bien, mijita, así se hace. Y nosotros le dijimos: ¿qué pasó? Y ella, entre llanto y sollozo, dijo: es que mi esposo siempre se opone, dice, a que yo venga a la iglesia, y él me agarra y forcejea, y yo con él, y me da una tunda, y me levanto, y me da otra, pero me la escabullo a como puedo, y aquí estoy, dice, con el pelo como trapeador de aceite, dice, donde me golpeó y todo, y mi ojo morado, dice, pero me vine, porque aquí me han enseñado que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, dije yo, sacando versículos fuera de contexto. Sacando versículos fuera de contexto. ¿Y dónde dice entonces, dónde dejan la escritura que dice? Cuando la Biblia dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando habla en el libro de los Hechos, se refiere a aquella parte que te dice que cuando los hombres te digan nunca prediques el evangelio. No, a eso se refiere. Dios te dice predícalo. Pero debe de haber sujeción. Por ejemplo, nosotros, si somos empleados de una fábrica, fuiste rentado. Se oye feo, pero esa es la realidad. Fuiste rentado, tu tiempo es rentado. Alguien te lo está pagando para que desarrolles una labor. Ese tiempo debe de ser utilizado en eso. Si ahí te dicen: aquí guarda silencio, no queremos que hagas eso, debes de someterte. Ya habrá tiempo, sal en el receso o en otro lugar y ahí hablarás de la palabra. Debe de haber sujeción, debe de haber inteligencia. Hay gente que dice: me corrieron del trabajo, gloria a Dios, pero fue por tu causa, Señor, y bendito seas tu nombre, Señor. Espérame, qué faltos de sabiduría. Igual en el matrimonio, la esposa debe de someterse a la autoridad del hombre, aunque el hombre no sea cristiano, siempre y cuando el hombre no esté al punto de llegar a la violencia como llegó como con esta mujer. Como un caso, por ejemplo, la mujer es cristiana, el hombre no es. El hombre en buena paz le dice: oye, mija o vieja o como le diga, este domingo yo quiero pasármelo en casa contigo. Quiero hacer una carnita asada, quiero hacer una comida, quiero hacer un ceviche, qué sé yo, quiero pasármela aquí, quiero que te quedes aquí. Ok, mijo, me quedo. Y se queda en el amor y con sabiduría, la mujer va ganando terreno. Sí, mi amor, está bien, no te preocupes. Va a llegar el punto en que va a haber tal comunión ahí, paz, y va a llegar el punto en que, va a llegar el momento en que ella le diga: oye, viejo, sí, dime. Hoy vamos a ir a la iglesia, quiero que me acompañes, ¿está bien? Y es así como nosotros vamos entendiendo eso. Hoy quiero ir a la iglesia. Y la mujer le dice a él: oye, viejo, sí, ¿me puedes acompañar hoy a la iglesia? Pero vea la forma como se lo va diciendo. Pero va siendo inteligente y va ganando terreno. Pero imagínate que el hombre le dice esas cosas a la esposa, no se somete, no se sujeta, y llega un punto en que ella le dice: ¿y qué es que tú nunca vas a la iglesia y nunca me acompañas, nunca quieres ir? Óyeme, si desde que estás yendo a la iglesia te estás comportando peor que un ogro. No, yo no veo un cambio en ti. Vamos a ver qué dice el versículo 1 de 1 de Pedro.
capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Escuche, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya leyó eso bien? Con cuidado. Conducta sabia, respetuosa, sujeción. Es cabeza, no es cristiano. Bueno, es cabeza a Dios. Bueno, es cabeza, a lo mejor cabezón, dirán algunos, pero es cabeza. Y Dios lo va, gánatelo para Cristo. Ahora, si vamos leyendo con cuidado, dice aquí en el verso 2 hasta el verso 4, los esposos, tanto inconversos como cristianos, deben de considerar esa conducta de las esposas. Y dice el versículo 2: considerando también los esposos vuestra conducta, escuche, casta y respetuosa. Vuestro atavío, aquí habla también del atavío, no sea el externo. Hay mujeres que se preocupan más por el atavío externo. ¿Sabe que Dios no está en contra? Porque hay congregaciones donde les evitan a las mujeres que se pongan, que aquí, que un arreglito. Obviamente pues lo exagerado, pues raya en lo exagerado, incluso raya hasta en lo ridículo. Pero un buen arreglo no tiene nada de malo. A mí me encanta ver a mi esposa arreglada. Me gusta ver a mi esposa así. Pero obviamente no nada exagerado. Te imaginas que traiga unos aretes que parezca la rueda del león cuando en el circo cruza ahí. Pues tampoco, ¿no? O un peinado que parezca cuello de jirafa y allá traiga el pelo y todo eso. Tampoco, ¿no? O sea, la atención de quién quieren llamar. O sea, pero bien arregladita. Yo le estaba platicando a mi esposa que estábamos en uno. ¿Dónde estábamos, amor? En un hospital, te dije. ¿En dónde estábamos? Que te dije que estaban unos ancianitos. Estábamos haciendo la renovación de la credencial de lector. Ya me acordé. Porque andamos haciendo un documento para la iglesia y necesitamos renovar la credencial. Y yo estaba haciendo fila y estaban unos ancianitos. Pero ella, la señora, traía como rayitos ahí, como que se los acababan de hacer. Y el viejito estaba, mira, con la baba caída, no dejaba de verla. Y yo mirándolos, yo de metiche ahí, mirándolos. Y de repente el viejito le dice, porque ella como que le dieron su manita de gato a la señora y andaba bien arregladita. Y le dice el viejito: oye, viejita, dime, le dice, qué bonita te ves. Le dice: ¡ay, los viejitos! Dije, mírala. Entonces dije yo, cuando llego a mi esposa, ya le digo, ve, ahorita le dijo, ¡ay, qué lindo! Dice mi esposa. ¿Tú le has dicho a tu esposa qué hermosa te ves? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: oye, mi amor, me encanta verte así, me gustas mucho? ¿Sabes que en eso se ve la autoridad también del hombre? Tú sabes que te quiero, vieja, no estés de encimosa aquí, tú sabes que te quiero, hazte para allá. Oye, no inventes. Tranquilo. Nosotros hemos dicho siempre, un buen perfume, la única forma de olerlo es destaparlo. Oye, si ella sabe que te quiere, pues destapa el amor, hombre, que lo huela. O sea, tampoco sea más reseco que la cola de una iguana. Bueno, hay que también, ¿no? Háganle esposas allá, órale, ahí te hablan reseco. Ahora, dice aquí la escritura: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, verso 3. Vuestro atavío, habla de las mujeres, vuestro atavío sea más, dice, vuestro atavío no sea el externo, no se preocupen tanto, arréglenlo, sí, pero no se preocupen tanto por el atavío. ¿De qué sirve ver a una mujer bien arreglada, bien pintada, bien sin exageración, bonita, pero con ese odio y amargura en su corazón, sin sujeción a su esposo? Por eso es lo que dice el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados sustentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Escuche, sino el interno, el del corazón, dice, en incorruptible ornato. Escuche, de un espíritu afable y apacible. Ese espíritu afable y apacible en las mujeres
Cuando ven que el hombre está haciendo bien las cosas, por supuesto, y aún si es no cristiano, como dice el verso 1, ese espíritu afable con sabiduría, lea con cuidado el final del versículo 4. Dice, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe que Dios estima mucho a una mujer así? Wow, mira. Y Dios atiende. Pero el hombre tiene que tomar su liderazgo. El hombre tiene que decirle a la mujer. El hombre, poco se usa que de cuando en cuando le abren la puerta para que se suba al carro. ¿Hay aquí todavía parejas que todavía le abren la puerta del carro para que se suba a su esposa? Mujeres, levanten la mano. Levántenla más alto. Volteen los demás a verlas. A ver, volteen a verlas. Allá está la hermana Mili, hermana Katy, hermana Chuyita. Felicidades, varones. Felicidades. ¿Y los demás? ¿Te apuras o te dejo? ¿Por qué tiene que ser en el noviazgo nomás? Desde ahí se va mostrando la autoridad del hombre. Una autoridad de respeto. Ahora dice en el versículo 7, aquí van las recomendaciones para el esposo. Ay, pastores, que nomás está diciendo para el esposo. No, aquí van las recomendaciones para el esposo. En el versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo dice? Sabiamente. A ver, esposos, ¿se necesita sabiduría de Dios para convivir con las esposas? Dicen por ahí que ya salió el libro para entender a la mujer. Y por ahí pone alguien una foto de un libro así. Y otro pone el manual para entender el libro de las mujeres. Y ponen un libro más grande acá. Porque hay mujeres que dicen, tú ámame, no me entiendas. Te voy a decir como dice la escritura, lo que yo hago lo entenderás después. Bien bíblicas ellas, ¿no? Por lo pronto ámame, lo entenderás después. Porque son cambios de temperamentos en las mujeres. A veces tú llegas del trabajo y tú no sabes si Andrés llegó a visitar a tu esposa. ¿Cómo que llegó Andrés? Sí, hombre, el que le llega cada mes. Y cuando le llega el que le llega cada mes, cambia el estado de ánimo de la mujer. Hay dolor, hay cólico, hay frustración, y a veces la mujer es en el momento en que necesita más un abrazo, más entendida. Y a veces la mujer dice, como quisiera que te diera un coliquito de estos que me da a mí. A ver si es cierto que ibas a ser como eres. Con una gripita te andas muriendo. Con una gripita andas encargando a los nietos. Ay, cuando tengan nietos, les hablas de mí. ¿Cuántos aman a sus esposas, varones? ¿Y las esposas? Denle un aplauso a Cristo, están muy serios. Cuando decimos que somos una familia cristiana, ¿qué es lo que nos identifica? El amor. O alguien pudiera decir que vamos a la iglesia. Hemos dicho muchas veces, no por meter un burro a un garage ya se va a convertir en un Ferrari. El amor, la humildad. ¿Cómo arreglamos las cosas? Mire, me gusta que participen. ¿Quién dijo? El respeto. A ver, la confianza. A ver, ¿ya ve? No, es que como dice el pastor Chuy, es bien fácil predicar la Biblia con gente tan entendida como ustedes. Cuando decimos que somos una familia cristiana, las cosas que más nos identifican es que caminemos en sujeción a su palabra, en sujeción a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer. Y en ese orden, varón, cuando tus hijos te vuelvan a pedir permiso, no vuelvas a decir nada más, ve con tu mamá, mijito, porque yo estoy muy ocupado. ¿Sabes con quién van a ir la próxima vez tus hijos?
¿Sabes que ahí estás cediendo el liderazgo? ¿Lo estás otorgando? Y Dios te va a pedir cuenta. ¿Recuerdan qué fue lo que Dios le dijo a Adán cuando Eva falló? Adán, ¿dónde estás tú? Algunos dicen, es que estaba atrás de un matorro. Sí, ¿ustedes creen que el ojo de Dios lo empaña un matorro? No, no se refería a eso, se refería a la condición del líder. ¿Dónde quedaste, Adán? Si Dios pudiera mencionar los nombres de cada varón hoy, ¿mencionaría el mío? Gonzalo, ¿dónde estás tú? ¿Pudiera ir mencionando los demás? Abraham, ¿dónde estás? Pancho, ¿dónde estás tú? Y que fuera, Eliab, y que fuera mencionando. Así que, Alonso, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás en liderazgo? Estamos hablando de la familia, y si queremos una familia bendecida, debemos de hacerlo en el orden de Dios. Hombres, líderes capaces de amar, de sujetarse a Cristo y de hacer las cosas bien. Mujeres sumisas, ayudas idóneas, juntos creando a la familia. Juntos sacando adelante la familia, que es herencia de Jehová, los hijos, la heredad que Él nos da. ¿Quieres la bendición de Dios? No vuelvas a decirle, ve con tu madre. Tú siéntate, párate, escucha lo que tus hijos te dicen. ¿A dónde crees que te va a mandar Dios cuando tú le digas? Padre, es que, ¿con quién lo mando? Dime, hijo. Así nosotros. Papá, ¿puedo hablar contigo? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y si has hecho eso, padre de familia, arrepiéntete. Pide perdón a Dios y pide perdón a tus hijos. Pide perdón a tu esposa. Y esposa, si tú has quitado el liderazgo de tu esposo, arrepiéntete. Y que Dios ponga las cosas en orden. Pastor, pero ¿y si no lo toma el liderazgo y no hace nada? Bueno, alguien tiene que tomar el liderazgo. Si el otro es negligente, alguien tiene que aconsejar a sus hijos. Alguien tiene que hacerlo. Y en ese sentido, esposa, tú sigue haciendo el papel de líder. Entre tanto, ora por tu esposo. Ora por él para que Dios vaya acomodando las cosas. ¿Estamos entendidos, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar.